Hola, ¿qué tal? El día de hoy les mostramos todo lo aprendido sobre el aula diversificada. Nuestro grupo del cuarto C, conformado por Diana Fernanda Barragán Morales, Georgina Gutiérrez Guajardo, Valeria Moreno Anguiano y su servidora Fátima Shebeck Villegas, les mostraremos el concepto, las características y otros elementos clave que debe contener el aula diversificada. Sin más por el momento, comencemos. ¿Qué es el aula diversificada? Es un espacio educativo diseñado bajo el Diseño Universal para el Aprendizaje, de ahí sus siglas DUA, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todo el alumnado. Es un entorno físico y emocionalmente seguro y acogedor, que promueve el aprendizaje activo, la autonomía y la autorregulación de todos los niños. No se limita en eliminar barreras físicas, también incluye barreras metodológicas, actitudinales, para asegurar que todos puedan participar y aprender. Características clave de un aula diversificada. 1. Flexibilidad organizativa. El aula está pensada para funcionar en distintos formatos: trabajo individual, grupos heterogéneos, rincones, estaciones de aprendizaje. Esto permite adecuarse a los ritmos y formas de aprendizaje diversas. 2. Múltiples opciones para captar el interés. Se ofrece variedad, recursos visuales, manipulativos, auditivos, digitales, para adaptarse a estilos de representación, acción y expresión particulares. 3. Ambientes físicos intencionales. El espacio está distribuido para favorecer interacciones diversas, zonas de trabajo colaborativo, rincones de calma, estaciones temáticas, brindando una ecología de aprendizaje inclusiva. 4. Docente activador, mediador y evaluador. No solo imparte, también observa, ajusta, evalúa y acompaña cada proceso. Posee una mochila diversa, llena de estrategias, actitudes y herramientas, empatía, ética, ajuste, diálogo igualitario y reflexión constante. 5. Y última, énfasis en una mirada ética e inclusiva. Se reconoce la diversidad como riqueza, no como problema. La inclusión es un derecho y una práctica transformadora, centrada en eliminar la distinción normal no normal. Rol del docente en el aula diversificada. En una aula diversificada, el docente ya no se limita a enseñar de manera uniforme para todos. Por el contrario, se convierte en un diseñador pedagógico que planifica considerando la diversidad desde el inicio. Su rol es anticipar posibles barreras y ofrecer múltiples formas de representación, expresión y motivación, como propone el marco DUA. El maestro adapta materiales, flexibiliza recursos, da opciones, escucha activamente y sobre todo cree en la capacidad de todos los estudiantes para aprender. Además, el docente actúa como facilitador y guía, que propone retos significativos, observa, acompaña y retroalimenta de manera oportuna. Su práctica se caracteriza por ser intencional y reflexiva, ajustando continuamente sus estrategias según los avances y necesidades del grupo. Rol del alumno en el aula diversificada. En este modelo, los estudiantes son actores principales. Cada uno aprende de forma distinta y eso se respeta. El alumno ya no es visto como un receptor pasivo de información, sino como un ser activo, capaz de tomar decisiones sobre su proceso, explorar sus intereses y aportar desde su individualidad. El aula se convierte en un espacio flexible donde los estudiantes pueden trabajar de distintas maneras, solos, en pareja, en grupo, etc., usando materiales físicos, digitales o manipulativos. Ellos aprenden a autorregularse, expresarse de diversas formas y colaborar entre sí, valorando las diferencias. El enfoque DUA fomenta la autonomía, la autoestima y el sentido de pertenencia, porque cada estudiante tiene la oportunidad de participar de forma real y significativa. El aprendizaje basado en problemas es una metodología centrada en el estudiante, en la que se parte de un problema real, desafiante y abierto para desencadenar el proceso de aprendizaje. A través del problema, los alumnos investigan, reflexionan, proponen y aplican lo aprendido. Las características generales es que el conocimiento se construye desde la realidad, favorece el trabajo en equipo, la indagación y el pensamiento crítico,
Los contenidos se aprenden en función a la necesidad de resolver el problema. El rol del docente es acompañar, guiar, pero no dar las respuestas. Se aplica de la siguiente manera. Primero, se presenta el problema. Se plantea una situación que requiere ser resuelta. Segundo, la organización del trabajo. Los alumnos se agrupan, analizan lo que saben y lo que necesitan investigar. Tercero, búsqueda de información. Investigan, debaten y consultan fuentes. Cuarto, propuesta de soluciones. Integran lo aprendido y proponen soluciones posibles. Y quinto, la reflexión y el cierre evalúan el proceso y sus aprendizajes. Las agendas de trabajo son una herramienta de planificación personal para el estudiante. Se le presenta una lista de tareas que debe realizar en un tiempo determinado, eligiendo el orden o el ritmo con que las va completando. Las características es que son flexibles y adaptables a diferentes niveles, favorecen la autorregulación del aprendizaje, dan estructura pero también libertad y permiten incluir apoyos visuales como pictogramas, iconos o códigos de colores. Entre sus beneficios está que promueven la autonomía y la responsabilidad, mejoran la organización del tiempo, disminuyen la ansiedad al permitir anticipar lo que se va a hacer y ayudan a atender diferentes tipos de trabajo dentro del grupo. Las órbitas son una estrategia donde todos los estudiantes trabajan un tema común, pero desde distintos ángulos, niveles o intereses. Cada alumno o grupo elige su órbita según lo que más le motive o desafíe. Las características son que promueven la diferenciación del contenido sin romper la unidad temática del grupo, estimulan la profundización, la investigación y la exploración personal, permiten que cada alumno se sienta valorado por su aporte único y fomentan la interconexión entre saberes y trabajo colaborativo. Su estructura es la siguiente. Se define un tema central común para todo el grupo. Se plantean subtemas o enfoques variados en torno a ese tema. Cada estudiante elige una órbita según su nivel o preferencia. Se planifican productos o actividades diferentes según cada órbita. Y al final se comparten los resultados en una apuesta común, integrando lo aprendido desde distintas perspectivas. Por ejemplo, si el tema es el medio ambiente, las órbitas pueden ser el reciclaje en mi casa, las especies en peligro, cómo reducir la contaminación en mi comunidad y el cambio climático, pero explicado a niños. Paneles de elección. ¿Qué son? Son tableros visuales con varias opciones de actividades para que el niño elija cómo quiere trabajar con contenido. Cada opción responde a diferentes intereses o formas de aprender. ¿Por qué funciona? Fomenta la autonomía y la toma de decisiones. Se adaptan a la diversidad de estilos y niveles. Aumenta la motivación y el compromiso. ¿Cómo se aplica? Define el objetivo. Por ejemplo, reconocer el número 5. Crea un panel con 3-4 actividades distintas para lograr ese objetivo. Permite que los niños escojan cuál hacer. Todos cumplen el mismo objetivo, pero con caminos diferentes. Puntos de acceso. ¿Qué son? Son formas distintas de iniciar una actividad o acercarse a un contenido, pensadas para atender las necesidades, estilos o capacidades de cada niño desde el inicio. ¿Por qué funcionan? Permiten que todos los niños participen desde su zona de desarrollo, favorecen la inclusión sin separar, potencian la comprensión desde diferentes canales, visual, auditivo, sensorial, etc. ¿Cómo se aplican? Selecciona el contenido, diseña varios accesos, imágenes, música, dramatización, objetos, etc. Cada niño inicia por el acceso que le funcione mejor, luego todos realizan una tarea en común. Estaciones de aprendizaje. ¿Qué son? Son espacios o mesas organizadas con actividades diferentes, pero conectadas a un mismo objetivo, donde los niños retornan por turnos o tiempos. ¿Por qué funciona? Permite atender estilos y ritmos de aprendizaje, fomenta la autonomía, el juego activo y el trabajo en equipo. Facilitan el docente acompaña a un grupo mientras los demás trabajan autónomamente. ¿Cómo se aplica? Define el objeto. Prepara 3 o 4 estaciones con tareas variadas. Divide el grupo y organiza la rotación. Asegura de que todos pasen por todas las estaciones. Evaluar en un aula con diversidad, ya sea cultural, lingüística, de capacidades, intereses, estilos de aprendizaje o contextos socioemocionales, implica adoptar un enfoque inclusivo, flexible y centrado en el estudiante. Principios para evaluar en un aula diversa. Equidad, no igualdad. No todos necesitan lo mismo para aprender ni demostrar lo que saben. La evaluación debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Evaluación continua y formativa. No solo se evalúa al final, sino durante el proceso con retroalimentación constante.
Evaluación auténtica, basada en tareas reales, significativas, que reflejen el contexto y las experiencias del estudiante. Flexibilidad en los instrumentos. Ofrecer varias formas de demostrar el aprendizaje, ya sea dibujos, conversaciones, esquemas, grabaciones, etc. Enfoque en procesos, no solo productos. Valorar el esfuerzo, la participación, el progreso individual, no solo el resultado final. Estrategias concretas. Rúbricas diferenciadas. Diseñar rúbricas adaptadas a los niveles y características del grupo. Portafolios. Recopilar trabajos, dibujos, fotos, audios que muestren evolución. Observación directa. Registrar comportamiento, actitudes, habilidades sociales, lenguaje, etc. Autoevaluación y coevaluación. Involucrar a los alumnos a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Evolución personalizada. Usar fichas individuales para anotar avances y necesidades del estudiante. ¿Y qué se evalúa? Habilidades cognitivas, comprensión, razonamiento. Lenguaje oral y no verbal. Habilidades sociales y emocionales. Autonomía y participación. Creatividad y expresión. El material. El material no es solo muchos recursos diferentes, sino material que responde a las diferencias entre los niños desde el diseño, sin necesidad de adaptaciones posteriores. Esto significa pensar desde el inicio en estilos de aprendizaje, capacidades diversas, lenguajes múltiples, visual, auditivo, corporal, necesidades físicas, sensoriales o emocionales. Tipos de material. Material visual. ¿Para quién? Niños visuales con desarrollo verbal limitado o quienes están aprendiendo español. Ejemplos: carteles con imágenes grandes, cuentos con pictogramas o secuencias, tarjetas de rutina. ¿Cómo se usa? Se coloca a la vista de todos en tamaño accesible, se utilizan para anticipar lo que va a pasar, explicar instrucciones o contar historias. Por ejemplo, usar un cartel con dibujos para explicar los pasos de lavarse las manos. Material manipulativo. ¿Para quiénes? Niños kinestésicos con necesidad de movimiento. Ejemplos: letras móviles, figuras de animales, bloques o piezas para clasificar, tarjetas para emparejar, plastilina, arena mágica. ¿Cómo se usa? Para que el niño construya el conocimiento con sus manos, se integra en actividades de conteo, lenguaje, ciencia y arte. Ejemplo: armar palabras con móviles en lugar de escribirlas con el lápiz. Material auditivo. ¿Para quién? Niños auditivos que aprenden mejor escuchando. Ejemplos: audiocuentos, canciones educativas, juegos con rimas, sonidos de animales o instrucciones verbales. ¿Cómo se usa? Como parte de una rutina diaria, canción de saludo, para recoger, etc. Para apoyar la comprensión y la memorización. Ejemplo: enseñar las emociones con una canción que diga estoy feliz, quiero brincar. Material simbólico o dramático. ¿Para quién? Niños que aprenden a través del juego simbólico del cuerpo. Ejemplos: títeres, muñecos, disfraces, escenarios como cocinitas, consultorio, granja. ¿Cómo se usa? Para explorar roles, vocabulario, narración, favorece el lenguaje oral y la expresión emocional. Ejemplo: dramatizar un cuento con títeres para representar los personajes. Material digital o tecnológico. ¿Para quién? Niños visuales, auditivos o con barreras físicas, motrices. Ejemplos: apps interactivas, videos de animados o cuentos narrados, pizarras digitales. ¿Cómo se usa? Como una alternativa visual o auditiva para acceder a la información. Se debe usar con intención pedagógica, no solo como entretenimiento. Ejemplo: ver un corto animado sobre dinosaurios antes de molear con una plastilina. Material accesible. ¿Para quiénes? Niños con discapacidades, barreras temporales o permanentes. Ejemplos: cuentos con letra grande y pictogramas, materiales con texturas, tableros de comunicación. Alternativa. ¿Cómo se usa? Como parte del aula vital para que no se separe ningún niño. Se ofrece como opción, no como inclusivo para alguien. Ejemplo: tener cuentos con pictogramas para todos, no solo para quien tiene barreras en el lenguaje. Es importante destacar el diagnóstico grupal, ya que es crucial para entender las dinámicas internas de un grupo, identificar sus fortalezas y debilidades, y así poder diseñar estrategias de intervención efectivas. Permite comprender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, adaptar el proceso educativo a sus características individuales y colectivas, y así promover un mejor clima de aprendizaje.
Es un punto de partida informado. Sin datos sobre intereses, habilidades, ritmo y contexto, es imposible diversificar con sentido. Descubrir fortalezas y desafíos individuales permite diseñar apoyos reales y significativos. Y un diagnóstico sólido permite adaptar contenidos, espacios, tiempos y metodologías y evidencias. Según fuentes especializadas, un diagnóstico integral debe contener contexto general, datos del grupo, número de alumnos, edades, grado, contexto escolar, familiar y sociocultural. 2. Aspectos del desarrollo: lenguaje y comunicación, cognición, motricidad, socioemocional, autonomía, identificando fortalezas y dificultades. 3. Estilos y ritmos de aprendizaje: visual, kinestésico, auditivo. Algunos aprenden mejor en equipos, otros de forma independiente. Hay que destacarlo para planear con sentido. Cultura y lengua materna. 4. Reconocer saberes previos, tradiciones, lenguas o dialectos, fundamentales para generar sentido de pertenencia y conexión. 5. Necesidades educativas especiales o apoyos. Detectar posibles requerimientos, adaptaciones de materiales, tiempos, estrategias, apoyos humanitarios o tecnológicos. 6. Dinámica grupal y relación social. Observar cómo se comunican, colaboran, se organizan y resuelven conflictos, información vital para favorecer interacciones inclusivas. 7. y último, la recopilación de evidencias, registros anecdóticos, listas de cotejo, portafolios de talentos, entrevistas con familias y con niños. Importancia de la planeación diversificada. La planeación es fundamental porque responde a las necesidades, estilos, ritmos y contexto de todos los estudiantes. Permite una educación equitativa, inclusiva, significativa, donde cada niña y niño se siente valorado. Favorece la equidad al ofrecer diferentes caminos para aprender. Reconoce la diversidad cultural, lingüística y personal del grupo. Impulsa la inclusión, eliminando barreras para la participación. Conecta el aprendizaje con la vida real de los estudiantes. Promueve la empatía y el respeto entre todos. En resumen, no todos aprenden igual y una buena planeación abre espacio para que todas puedan aprender bien. En el camino hacia una educación verdaderamente inclusiva, identificar y clasificar las barreras para el aprendizaje y la participación es una tarea esencial. ¿Por qué es tan importante? Porque no todos los estudiantes aprenden y participan de la misma forma. Cada uno viene de contextos distintos y esas diferencias pueden convertirse en obstáculos si no se reconocen y se atienden. Estas barreras se presentan en 4 contextos: el aula, la escuela, la familia y la comunidad, y pueden ser generadas por personas, estructuras o actitudes inconscientemente o conscientemente. Se agrupan en 3 grandes dimensiones, que nos ayudan a entender mejor cómo funcionan y cómo enfrentarlas. La primera dimensión son las barreras culturales. Estas surgen de creencias, ideas, actitudes o paradigmas que excluyen o etiquetan. Por ejemplo, pensar que un niño con discapacidad no puede aprender o que una niña de origen indígena no entiende igual que los demás. Aquí encontramos actitudes como el rechazo, la indiferencia, la sobreprotección o bien creencias como los estereotipos, el prejuicio o las expectativas bajas hacia ciertos estudiantes. Son las más difíciles de transformar porque están enraizadas en la cultura de la escuela y de la sociedad. En la segunda dimensión, las barreras políticas están relacionadas con la legislación, las normativas y la gestión del sistema educativo. Surgen cuando hay leyes que hablan de inclusión, pero en la práctica se mantienen estructuradas, paralelas o excluyentes, como las escuelas especiales o la falta de recursos adecuados. También cuando no se capacita al personal docente o cuando los programas de apoyo no llegan a todas las escuelas por igual. La incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace también es una barrera. En la tercera dimensión están las barreras de práctica. Estas se manifiestan en el día a día, en la manera en la que enseñamos o en cómo evaluamos, y se estructuran en 2 tipos: las de accesibilidad,
como rampas inexistentes, el mobiliario inadecuado y materiales que no están adaptados, y las de tipo didáctico como metodologías rígidas, falta de enseñanza diversificada o evaluación estandarizada que no responde a la realidad de todos los estudiantes. Entonces, ¿para qué sirven clasificarlas? Porque cuando entendemos qué tipo de barrera es y dónde se presenta y quiénes la están generando, podemos tomar decisiones más claras, efectivas y justas. Además, podemos identificar si son transversales, es decir, que aparecen en varios espacios como el aula, la familia y la comunidad, o son específicas, cuando solo ocurren en un solo contexto. Y algo muy importante, al eliminar barreras no solo beneficiamos a un grupo, sino que mejoramos la experiencia educativa de todos, porque una escuela que se adapta, que respeta la diversidad y que escucha es una escuela más humana, más rica y más capaz de formar ciudadanos empáticos, solidarios y libres. La inclusión no es tarea de unos cuantos, es una responsabilidad compartida de docentes, directivos, familias, estudiantes, autoridades y comunidad. Es un proceso permanentemente de transformación y empieza por ver al otro no como alguien que necesita adaptarse, sino como alguien que tiene derecho a ser parte. Identificar las barreras es el primer paso. Clasificarlas es el segundo. Actuar sobre ellas es educar con sentido. Hoy más que nunca, el aula debe de ser un espacio donde todas las voces, estilos, tiempos y formas de aprender tengan cabida. Hablar de aula diversificada no solo es referirse a una metodología, sino a un compromiso ético y pedagógico con la equidad y la justicia educativa. Comprender su concepto y características nos invita a ver el aula no como un modelo único, sino como un espacio de posibilidades múltiples donde cada estudiante es reconocido en su individualidad. La planeación diversificada se vuelve esencial para garantizar que nadie se queda atrás y el rol del docente deja de ser el de un transmisor para convertirse en un mediador, un guía, un diseñador de experiencias significativas. Mientras tanto, el alumno se convierte en protagonista de su propio aprendizaje, construyendo conocimientos desde sus intereses, ritmos y fortalezas. Las estrategias como las estaciones, las agendas personalizadas, el aprendizaje basado en proyectos, el estudio en órbitas, los puntos de acceso y los paneles de elección no solo diversifican las formas de enseñar, sino también de motivar, incluir y transformar. Evaluar en el aula diversificada requiere romper con esquemas tradicionales y apostar por instrumentos flexibles, auténticos y formativos que reflejen verdaderamente el proceso y no solo el resultado. Y para ello, el diagnóstico grupal es fundamental. Conocer a nuestro grupo es el punto de partida para tomar decisiones pedagógicas con sentido. Además, las barreras para el aprendizaje y la participación, como nos lo muestra el doctor Pedro Covarrubias desde la visión de la SEP, deben ser identificadas, comprendidas y atendidas desde un enfoque preventivo e inclusivo, clasificándolas en personales, familiares, escolares y sociales. Atender a la diversidad no es una opción, es una necesidad urgente. Es reconocer que la riqueza del aula radica justamente en sus diferencias y que solo cuando éstas se valoran, el aprendizaje se vuelve realmente significativo. Construir en un aula diversificada es apostar por una educación más humana, más convenciente y más transformadora. Y eso sin duda es el cambio hacia una sociedad justa.